Gloria a Dios. Bendiciones, hermanos y hermanas. Los saludamos en el nombre del Señor, deseando de que se encuentren bien cada uno de ustedes. Les bendecimos a cada uno por nombre en el amor del Señor. Vamos a ver la palabra de Dios allá en el libro de Génesis, en el capítulo 24, los versos 14 en adelante. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí que Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Y entonces el criado corrió hacia ella y dijo, te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió, bebe, señor mío, y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo, también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Y el hombre estaba maravillado de ella, callando para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio siclo y 2 brazaletes que pesaban 10. Leímos hasta el verso 22, desde el versículo 14 al verso 22 del capítulo 24 de Génesis. Alguien dirá, al oír esto es meramente una coincidencia. Con respecto a que el siervo, el mayordomo de Abraham, previamente había orado y dicho, Señor, que sea la mujer que tú has elegido para mi amo, aquella a quien yo dijere que me dé de beber, y ella no solamente dijere bebe, sino que también daré de beber a tus camellos. Ciertamente, como decíamos, este contraste se puede encontrar allá en el libro de Juan, en el capítulo 4, cuando vemos esto. Y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondiendo Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que le dice o te dice, dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor,
no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salta para vida eterna. Ciertamente acá podemos apreciar un diferente contraste entre Rebeca y la mujer samaritana. ¿Qué vamos a ver acá? Vamos a ver, como ya hemos dicho en una ocasión, miramos acá la figura de la iglesia de Cristo en Rebeca. Y luego también podemos ver este contraste en la mujer samaritana. En el primero aparece como el prototipo, figura de Jesús, Isaac, desde luego, con su mayordomo, el Espíritu Santo. Pero entonces tenemos la figura acá de esto. Ciertamente dice la Escritura: he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta de su corazón, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esta sería la voz del Espíritu. Desde luego, por el Señor. Pero acá en Juan 4 vemos que el mismo Señor Jesucristo se acerca a la mujer samaritana a pedirle de beber. Cuando el agua, por ejemplo, el agua, ¿qué significa? O el agua, ¿qué simboliza? ¿O para qué sirve el agua? Antes de símbolo o antes de una simbología, yo pienso de que es un vital líquido, que no solamente sirve para calmar la sed, para beber y saciar nuestra sed, sino también sirve para limpiarnos, para llevar unas normas de higiene, para lavar, para limpiar cualquier área con agua. Sabemos que toda cosa es limpiada y lavada con agua para que se vea reluciente. Pero entonces acá el Espíritu, como podemos ver, acá la cuestión es: dame de beber, o dame agua para beber. En primer lugar, ¿qué harías tú si se acercara al Señor hoy a tu casa y te dijera: dame un poco de agua para beber? Como decimos, acá vemos a una mujer, esto es Rebeca, a una mujer desinteresada. Ella no tiene ningún tipo de interés, ella no espera nada a cambio. El corazón de ella simplemente es de dar, no de recibir. Ella nunca se imaginó ni esperó o pensando: quizás algún día llegue una persona a este pozo y me va a dar una gran recompensa si yo le doy de beber. Simplemente ella ya tenía esa administración, ella tenía ese corazón dadivoso de dar. Entonces en esto hacen eco las palabras del Señor: más bienaventurado es dar que recibir. Y luego dice la Escritura que Dios ama al dador alegre. Ciertamente, cuando vemos el contraste allá con la mujer samaritana, cuando el Señor le dice: dame de beber, ella aflora,
de alguna manera la rencilla o el rencor o el odio que se tenían entre sí, siendo ellos de la misma sangre y hueso, porque ciertamente los samaritanos y los judíos ciertamente son mismos hijos de Jacob. Pero miramos aquí la división que existe entre ellos, no solamente religioso, sino también una administración ancestral que ellos traen de división, de pleito entre ellos. Y esto es lo que aflora primeramente en la mujer samaritana. Dice ella: ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? Es como que alguien te dijera: a ti te sobra, a ti no te hace falta. Al cabo, tú eres creído una persona altanera, orgullosa y arrogante. Tú no necesitas nada. Eso fue lo que la mujer le quiso decir al Señor: no te voy a dar agua de beber. Pero el Señor le dijo: si conocieres quién es el que habla contigo, tú le pedirías a él agua y él te daría de beber agua de vida eterna. Ese agua que calmará tu sed y que nunca más volverás a tener sed. Ciertamente cuando el Señor nos pide algo, es porque el Señor nos quiere dar. Por eso dice: más bienaventurado es dar que recibir. Y luego dice que Dios ama al dador alegre. El padre de la fe, Abraham, a él nadie le estaba pidiendo diezmos. A él nadie le estaba exigiendo algún tipo de ofrenda. Pero él consideró, dice la Escritura, de que él dio diezmos a alguien que era mayor que él. Y esto lo dio por todos los hijos de Leví, porque aún estaba en sus lomos, Pero dice que él voluntariamente fue y le dio diezmos al rey de Salem, o a Melquisedec. Entonces, cuando vemos allí desde el principio, ¿qué se dice de este hombre llamado Abraham? Se dice de que él es amigo de Dios. Y entonces, al notar esto, nos damos cuenta de que Dios ama al dador alegre. Pero también cuando Él te pide algo, es para darte, para proveerte, porque Él sabe de que te hace falta algo. No fue coincidencia que el Señor se sentara junto al pozo de Jacob. Ciertamente, como podemos ver, esta mujer samaritana había ya tenido 5 maridos y de ninguna manera ella era feliz con nadie. En nuestros tiempos hoy podemos ver a parejas así. Ciertamente ya han dejado una pareja, tienen una actual o ya van con 3 parejas, 4 parejas. Pero a su matrimonio le hace falta el agua de vida, esa sed que no puede calmar, por ejemplo, no puede calmar la lujuria, la pasión, o quizás la división, la discordia, o esa sed que él tiene de paz, esa sed que él tiene de tener un hogar. O yo no sé qué busca la persona que cambia pareja. Ciertamente se tienen argumentos, se podría decir: no, es que mi pareja tiene la culpa, ella no me sabe amar, o me es infiel, o qué sé yo, qué tipo de cosas nos inventamos nosotros. Como podemos ver acá a la mujer samaritana, ella ya había tenido 5 maridos. Pero llega el momento de que el Señor le hace una visita personal y le dice: dame de beber.
Y es ahí donde ella aflora todo lo que hay dentro de su corazón. Hay división, hay contienda, hay avaricia, hay mentira. Pues cuando el Señor le dice, ve y ama a tu marido, ella dice, no tengo marido. Pero si el Señor dijo, ve y ama a tu marido, es porque ciertamente ella sí tenía marido actualmente. Por eso ella le dijo, por eso ella le dice, no tengo marido. Pero sí el Señor le responde, sí tienes marido. Pero el que tienes ahorita no es tu marido, bien has dicho. ¿Por qué? Porque ella estaba buscándose otro de alguna manera. Ella ya iba para con el sexto marido. ¿Por qué? Porque ella de ninguna manera ella podía tener paz en su relación. Ella no era una mujer prudente que podía mantener una relación estable, una relación matrimonial. Yo siempre he dicho que todo es vicio. Cuando uno empieza a hacer algo, por ejemplo, yo comienzo robándome un tomate, luego después voy a robarme una gallina, y después voy a robarme quizás una vaca, y luego sería un automóvil, y poco a poco uno va ascendiendo, esto se convierte en un vicio. De igual manera uno comienza mintiendo una vez, una pequeña mentira piadosa, como le dicen. Luego uno va ascendiendo, va diciendo grandes mentiras. Cuando uno se viene a dar cuenta, si es que se viene a dar cuenta, uno es un gran mentiroso. Entonces, cuando uno busca excusas para dejar a su marido, a su pareja, esto no es un tema matrimonial, no estamos hablando de matrimonio, sino solo por decir algo. ¿Qué pasa cuando el Señor llega y nos pide algo, por ejemplo? Varias veces hemos oído en nuestras congregaciones que empiezan a recoger ofrendas. Estamos hablando de ofrendas ahora. Pues precisamente ese es el punto. Luego viene y pide algo, necesitamos construir, ampliar el templo. Ya van estos a pedir ofrenda, a exigir ofrendas. ¿Qué no les basta con todo lo que piden, con todo lo que recogen? Yo no tengo nada. Yo apenas me alcanza. Pero ¿sabes qué? Cuando el Señor te pide algo, es porque te quiere bendecir. El Señor dijo que cualquiera que le diera un vaso de agua a un ministro, a un siervo de él, tendría su recompensa. En una parte de la Biblia dice de que aquel que le da un vaso de agua a un profeta, tendrá recompensa de profeta. Podremos imaginar o podremos pensar y decir cuál será la recompensa de un profeta, por ejemplo. Si la recompensa del profeta es más grande que la de un miembro común, digamos, cuando hablamos de un miembro común, no decimos de que sea un miembro, una persona que asiste a una congregación que sea... que no tenga ningún valor, no, ciertamente decimos de que no es un profeta o que no es un pastor, pero si ya recibimos recompensa de profeta solo por darle un vaso de agua a un profeta, ¿cuánto más recibiremos si hacemos lo de Rebeca? Porque a Rebeca no solamente se le dio un pendiente de medio ciclo de oro, sino también se le dio 2 brazaletes de 10 ciclos de oro. ¿Por qué se le pagó toda esa cantidad de dinero? Como yo decía, si nosotros somos matemáticos y empezamos a hacer nuestras cuentas, a sumar y a multiplicar, nos vamos a dar cuenta de que es una gran cantidad de dinero. Y todo eso se le dio solo por darle de beber a los camellos y al siervo de Abraham. Pero ¿por qué se le bendijo de esa manera? Porque Rebeca no estaba esperando nada. Cuando se le dice a ella, te ruego que me des de beber, ella dice inmediatamente, se baja el cántaro del hombro y le dice, bebe, Señor mío, y también a tus camellos
daré de beber. Dice, más bienaventurado es dar que recibir. Y luego dice otra vez, Dios ama al dador alegre. Porque muchas veces nosotros no tenemos bendición o no alcanzamos bendición. Y cuando hablamos de bendición, hablamos de todo tipo de bendición espiritual del alma y del cuerpo, económico y de todo tipo de bendición, salud y todo lo que incluye la bendición. Porque tener salud también es una bendición. Estar en paz con todos es una bendición. Tener un trabajo fijo también es una bendición. El tener sustento y abrigo es también tener bendición. Pues muchos piensan de que bendición es que yo tenga una casa de 20 niveles y una flotilla de unos 25 automóviles y un helipuerto y unos mis cuantos aviones y unas mis cuantas empresas. A eso le llaman bendición, pero solo con el hecho de que uno amanezca cada día y respire y pueda tener sustento y abrigo, eso ya es una bendición para aquel que lo quiere tomar así. Podemos ver de que Rebeca no buscaba ningún tipo de dádivas. Ella no tenía nada en su corazón, no tenía ningún tipo de pasión, ningún tipo de sentimiento o de resentimiento dentro de ella, sino que simplemente ella era así, una mujer dadivosa. Esa es la candidata para ser la novia de Cristo. Pero, y esa sería la mujer virtuosa. Dice en el libro de Proverbios que ¿quién hallará a la mujer virtuosa? Su valor sobrepasa a las piedras preciosas. Esa sería la mujer virtuosa, la que da. Pero esto tomamos en figura de la iglesia de Cristo. Pues muchas veces, como decía yo, hay personas que no dan, que no colaboran, pero ahí andan criticando, ahí andan diciendo cosas, hablando de que ya no se debe dar, que por tal condición o por tal cosa, por X motivo, se predica la palabra porque se quiere dinero. Yo no vine acá a pedirte dinero. Como te he dicho varias veces, creo que si me has seguido, te has dado cuenta de que nosotros no pedimos diezmos, ni tampoco exigimos ofrenda. Allá cada uno que dé conforme propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y si bien tú te quieres privar de esa bendición, hazlo tú, pero no prives de esta bendición aquel que de verdad quiere esta bendición. Pero ojo, mucho ojo con lo que hacemos. Y óigase bien lo que decimos. ¿Por qué tenemos un contraste de una y otra mujer acá? ¿Por qué marcamos la diferencia de Rebeca y la mujer samaritana? Ciertamente si alguien viene y va a querer dar ofrenda y decir, yo voy a dar esto para que el Señor me bendiga y me dé lo que me han prometido, ciertamente no te van a dar. Si te van a dar lo necesario. Acordémonos que cuando el Señor le dice a Salomón, le dice, imagínese usted, Él le dice a Salomón, Salomón, pídeme lo que quieras y yo te lo voy a dar. Esto solo en los sueños ha pasado. Esto a nosotros solo lo hemos oído en los libros de cuento. Por ejemplo, cuando sale un genio y te dice, pídeme 3 deseos o 3 deseos y yo te los concedo.
Pero acá esto es una verdad, algo de que el Señor se presenta a Salomón y le dice: pídeme lo que quieras, que yo te lo voy a conceder. ¿Qué hubiese hecho usted en su lugar? Yo una vez me confronté a mí mismo y me preguntaba yo, si viniese el Señor hoy y me dijera: Aníbal, pedime lo que quieras, ¿qué yo le pediría? Y entonces yo pienso que haría lo de la mujer samaritana. Yo le pediría cosas materiales, cosas de esta tierra. Pero ¿qué hizo Salomón? Salomón dijo: tu pueblo es muy grande y yo no sé cómo gobernarlos. Yo te pido sabiduría, que me des sabiduría, Señor. Y luego el Señor le dice: por cuanto no pediste para ti riquezas, ni la vida de tus enemigos, yo te doy riquezas y la vida de tus enemigos la pongo en tus manos. ¿Se da cuenta? Por eso acá hace eco las palabras del Señor que dicen: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia perfecta, y lo demás os será añadido. Entonces, cuando nosotros no corremos atrás de las cosas materiales, no vamos en pos de las cosas materiales, y esto también me lo digo a mí mismo, porque una vez me dice el Señor, me dice Dios: nunca te olvides de dónde vienes y quién eres. Nunca olvides de dónde yo te saqué, qué era lo que tenías y qué era lo que no tenías. Nunca olvides esto. No vaya a ser que tú te olvides de dónde yo te saqué, qué fue lo que tenías y qué es lo que no tenías. No vaya a ser que tú te olvides que no tenías nada, que yo te lo di todo, no tenías ni siquiera salud, pero luego tú vas a pretender creer que lo tenías todo y te vas a olvidar de mí. No construyas para ti casas, no plantes para ti viñas y te olvides de mí. Eso fue lo que el Señor me dijo en una oportunidad, que yo no olvidara de dónde el Señor me había sacado. Porque muchas veces nosotros olvidamos lo que el Señor ha hecho por nosotros. Ciertamente el Señor nos ha bendecido grandemente, el Señor nos ha sacado de apuros, pero nosotros no comprendemos esto, porque siempre nosotros decimos: si el Señor me quiere bendecir, pues que me bendiga con dinero, como que si el dinero lo fuese todo. Nosotros menospreciamos la salvación tan grande que el Señor nos ha dado, pues solo con el hecho de estar acá, de estar en el Evangelio, de conocerle a Él, con eso ya es una gran bendición. Y creo que es la bendición más grande de haber conocido al Señor. Ciertamente a la mujer samaritana no le cambiaron de marido, no le dieron otro marido como ella andaba buscando otro marido, pero sí le dieron de beber el agua viva, aquel agua que jamás volvió a tener sed cuando bebió. O sea, si bebió de ese agua viva que el Señor le andaba ofreciendo. Porque muchas veces nosotros podemos oír la palabra de Dios, pero no creerla, y entonces esto no tiene ningún efecto en nosotros. Pero
Pero cuando nosotros oímos lo que el Señor dice, nosotros hacemos lo que entonces alcanzamos por aquello por lo cual el Señor nos llamó. El Señor me decía esto el 6 de septiembre del 2009, o mejor dicho, yo creo que es el 6 de agosto, porque aquí tengo el 699, dice: me dice el Señor esto que le acabo de decir en Deuteronomio capítulo 8 y versos 11-12. Me decía el Señor: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y estatutos que yo te ordeno hoy. No sea que comas y te sacies y edifiques buenas casas en las que habites y te olvides de mí. Eso era lo que el Señor me decía ese 6 de agosto del 2009. Yo aquí tengo mi cuaderno donde yo escribo lo que el Señor me dice, un mi diario le podría decir yo. Y yo en mi diario iba o voy escribiendo lo que el Señor me dice para no olvidar la fecha que el Señor me lo revela. Porque luego yo, como le decía, yo estuve enfermo desde el año 2004 hasta el 2010. O quizá hasta el 2011. Fueron 7 años que yo estuve así enfermo, pero el Señor tuvo misericordia de mí y me levantó de allí. Y entonces, como yo le decía y he dicho muchas veces, cuando el Señor te revela, no te deja, o se te revela, no te deja en el lugar donde estás. Muchos me han preguntado: ¿y tú, que has dicho de que eras cristiano desde pequeño? Ciertamente sí, yo he dicho a veces que soy evangélico desde que nací, desde el vientre de mi madre, porque una vez que yo nací, ciertamente se cumplió con todo lo que se dice: presentación a los 40 días, me bauticé a los 13 años y así. Yo el primer libro que leí cuando aprendí a leer, cuando ya me sabía el abecedario, fue la Biblia. Y el primer capítulo de la Biblia que yo leí fue allá, un título que estaba en una Biblia que tenían, y yo leí: derrota final de Satanás. Esto fue todo lo que yo leí la primera vez en la Biblia, y luego vengo y cierro el libro y ahí se queda. Yo no sé en qué otro tiempo llegué a leer la Biblia, porque tenía como 6 años o 7 años aproximadamente cuando yo leí en la Biblia esto. Después ya no me acuerdo yo ni qué pasó, pero sí me acuerdo bien que leí esto en la Biblia. Pero entonces el punto es: ¿de dónde me sacó el Señor? Yo le decía que a los 17 años yo me volví ateo. ¿Por qué? Porque yo dije, cuando empecé a indagar, y dije yo: no hay ninguna prueba científica que diga de que el Señor existe o que muestre la existencia de un Dios. Ciertamente todo esto es un mito, es una falacia, son historietas nada más de un pueblo llamado Israel. Así como en Guatemala tenemos el libro Popol Vuh, así como en otras culturas tienen libros antiguos que hablan de de mitos, así como los griegos tienen varios mitos. Yo dije, ciertamente la Biblia sí es un libro que habla de la mitología hebrea. Mientras no pase lo contrario, yo no voy a cambiar de parecer. Muchos han cuestionado mi ministerio apostólico y han dicho de que esto no te lo reveló Dios, esto no te llamó Dios, nunca viste a Dios.
nada más empezaste a predicar o a decir o a hablar cosas que no debes ni entendés. Ciertamente no, como yo decía en una ocasión, mi corazón está tranquilo, porque con brazo fuerte el Señor me sacó de ahí. A mí me pasó lo que le pasó al rey Nabucodonosor. A mí me mandaron 7 años donde yo estuve sentado sobre silicio, sobre ceniza, sin poder andar, sin poder oír, sin poder hablar. Una vez le dije yo al Señor: Señor, si me devuelves la voz, yo voy a predicar tu evangelio. Yo voy a ir por las naciones anunciando tu verdad. Porque yo cuando hablaba, yo ya solo hablaba por señas. Pedía las cosas ya solo por señas. Yo una persona que hablaba, yo era compositor, a mí me gustaba cantar canciones, yo componía canciones, luego las cantaba a todo pulmón. Según los que me oyeron, yo tenía una bonita voz. Ahorita ya no tengo buena voz. Ahorita mi voz yo para cantar ya no sirvo. Y eso es lo bueno, porque si no, yo creo que si me hubiese quedado igual, yo creo que de alguna manera volvieron a cambiar todo lo que yo era para poder ser un hombre nuevo. Porque si volviese a ser como antes, entonces ¿dónde estaría el cambio? Pero yo veo el cambio en todo, no solo en mi ser, sino también en mi cuerpo. Por ejemplo, esto, yo ya no puedo cantar. Y también ya no puedo, cuando yo era compositor, ahorita ya no puedo componer. Bueno, no lo he intentado, pero yo creo que no va. Y al cabo ya no puedo cantar, ya no me sirve esto. Porque yo pretendía ser un gran cantante de lo secular. Yo quería cantar canciones. Pero en los planes del Señor no estaba eso. Pero entonces, a lo que yo quiero llegar es, y luego me dirán, tú dices de que eres evangélico. Yo soy evangélico, yo soy, bueno, digo yo soy. No sé si puedo decir yo era, porque sigo ahí de alguna manera ligado a esto. Yo soy de la Iglesia de Dios Evangelio Completo. Estuve sirviendo algún tiempo allá, pero de alguna manera el Señor de alguna manera le plació, no sé si podría utilizar este término, sacarme de ahí o salir de ahí, porque aún no lo asimilo, lo andamos asimilando. Vamos a dejar ahí en la incógnita esto, lo andamos asimilando. Porque no es fácil salirse. Yo soy de aquellas personas que va en contra de esto, de que uno esté cambiando de iglesias. Por ejemplo, yo vengo y me voy a esta iglesia, no me gusta y me voy a la otra iglesia. Por eso es que hablábamos de la mujer samaritana, de esta mujer que cambia de maridos. Tiene 5 maridos hasta ahorita. Esto era a lo que queríamos llegar, de que hay personas de que cambian de iglesia, van de una congregación a otra congregación, ya han pasado 5 congregaciones, ya van para la 7ª o para la 10ª, pero de ninguna manera ellos pueden encontrar lo que buscan. Yo no sé qué van buscando ellos por las congregaciones y luego dicen, ¿por qué te saliste de ahí? No, es que ahí no se predica el verdadero evangelio. ¿Y por qué vas para allá? No, es que ahí no me gusta como oran. Es que ahí no ayunan. Ah, no, es que ahí son carnales. ¿Y quién realmente es el carnal? La Escritura dice en el libro de Apocalipsis de que tengo unas personas ahí que andarán conmigo de vestiduras blancas. Entonces no importa en la congregación que estés, pero si tú desde ahí clamas al Señor y le buscas, tú realmente vas a tener comunión con Él. Porque nosotros no somos seguidores de hombres. Yo le he dicho, alguien me dijo a mí,
tú lo que eres un seguidor de Martín Lutero. Yo le dije, yo no soy seguidor de Martín Lutero. En mi iglesia ni siquiera me enseñaron que yo era seguidor de Martín Lutero. Esto me lo decían cuando yo era joven. ¿Sabes quién eres tú? ¿Quién soy yo? Tú eres un seguidor de Martín Lutero. Y yo le decía, ¿cómo es que es eso? Si a mí en mi iglesia no me han dicho que yo soy seguidor de Martín Lutero. A mí se me ha dicho que yo soy seguidor de Cristo. Peor aún, aquí en mi iglesia es una iglesia cristocéntrica. De ninguna manera se da honra y honor al hombre. Ni siquiera se cree en el ministerio apostólico. En padres espirituales menos. Ahora ya será para ser seguidor de algún hombre de Martín Lutero, como se dice. Entonces yo, cuando me dicen tú eres seguidor de Martín Lutero, yo me quedo así como asustado, impresionado. Esta no me la sabía yo, porque ni siquiera me dicen de que si existe un libro de doctrina de Martín Lutero. Y esto lo digo para que si alguien escucha ahí y dice, tú eres un seguidor de Martín Lutero, ni siquiera sabemos si Martín Lutero fue algo o alguien. Nosotros no somos seguidores de Martín Lutero, somos seguidores de Jesucristo. Y entonces vemos acá a la mujer samaritana. El Señor le dice, dame de beber. Y ella le dice, no. Ella aflora su resentimiento, la división que existe entre estas iglesias. Bueno, tomamos así esta figura, pero la división que existe en su corazón, no solo de cultura, sino también de tradiciones y de religión. Lo que hay en su corazón es de religión. Ciertamente hay alguien de que tiene esta división como la mujer samaritana en su corazón y luego dice, yo sé a dónde doy mi ofrenda, yo a mi iglesia se la doy, yo no escucho a ese, yo no oigo a ese. Estamos haciendo lo de la mujer samaritana. Muchas veces el Señor nos quiere bendecir. Si el Señor va en persona hacia ti, cuando el Señor se me reveló un 20 de noviembre del año 2007, el Señor me dice así, comienza así. Aníbal, que el Señor te bendiga. Y luego me dice él, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Entonces, el Señor muchas veces se nos presenta para bendecirnos, pero nosotros de ninguna manera creemos o aceptamos esto, sino que nosotros decimos, yo ya tengo una religión, yo acá voy en mi religión y esta religión es la correcta. Si el Señor te quiere cambiar de religión, puedes hacerlo. Ciertamente la mujer samaritana tenía una religión. Ella decía, la religión judía no es la buena. Por eso ella dice, vosotros los judíos, leamos literal para que vean de que no ando hablando mentiras, porque luego van a decir, este hombre no habla lo que la palabra dice, sino se la inventa. Leamos. Dice la escritura 12. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna.
La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: Ve, llama a tu marido y ven acá. Y respondió la mujer y dijo: No tengo marido. Jesús le dijo: Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Como yo le decía, de que acá el Señor saca a la mujer samaritana. Los samaritanos adoraban lo que no conocían, pero el Señor le presenta el evangelio verdadero, y de alguna manera Él le dice que si bebiere, si abraza su doctrina, su palabra, nunca más volverá a tener sed. ¿Qué digo con esto? Me contradigo luego, porque ciertamente hablé hace un momento, dije yo, hay personas de que andan cambiando de congregación en congregación y no saben qué es lo que buscan. Ya pasaron por 10 congregaciones y no se asientan, no tienen sosiego en alguna congregación, no se quedan, sino que van de paso. Yo le decía desde que yo por primera vez estaría yo cambiando de denominación, si así se puede decir. Pero ¿por qué haría yo esto? Ciertamente por muchas razones. Porque luego hay varias doctrinas, varios puntos doctrinales de que no se impulsan, de que no se llevan, que de alguna manera estas tienen peso en nuestra salvación. Y es por esta razón de que yo me aparto. No es porque yo quiera apartarme o porque no encuentro en mi congregación lo que busco. Ciertamente yo no busco nada. Yo, como les decía, yo desde nacimiento estuve yendo a una denominación, a una institución, y ahí yo dije una vez: acá me muero, de acá nadie me saca, porque tenemos el evangelio verdadero. Pero le plació al Señor de alguna manera separarme, por decirlo ahí, si es que se puede llamar así, separarse uno de allí. Pero esto sería por causa de Él, no porque yo no encuentre sosiego. Varios me han hecho a mí la invitación y me han dicho: ¿por qué no te vienes a mi iglesia? Acá se predica la sana doctrina. Yo decía y digo ahora: si el Señor no me mueve de ahí, yo no me muevo de ahí. Tuvo que ser el Señor quien me sacó de ahí para poder moverme, si no yo no me muevo, porque a mí no me gusta. Yo, como les decía, todo es un vicio. Cuando uno comienza a moverse, se sigue moviendo, y le pasa lo de la mujer samaritana. Va cambiando de marido, no tiene una relación estable, sino que va de congregación en congregación, no sé qué andan buscando. ¿Por qué te vas? Es que el hermano no me habla. ¿Por qué te vas? Es que el diácono no me sonríe. Y otros pretextos tenemos. Yo tuve algún problema con el jefe de los diáconos, el líder de los diáconos. Pero no que yo me haya hecho el problema, sino ciertamente tengo que esclarecer esto un poquito tan siquiera. Ciertamente yo me califico como una persona tímida. Yo no soy de esas personas de fácil de palabra que yo empiezo a hablar con este, empiezo a hablar con el otro. No, ciertamente a mí no me gusta hablar. Entonces, de alguna manera a él le chocaba eso. Y es por eso que él no, en cierta manera, él no congeniaba conmigo. Y entonces él trataba de ponerme tareas o cargas difíciles
que yo las llevara. Y ciertamente me mandaba a mí solito para ver si yo me aburría y me salía de una vez por todas, porque de alguna manera yo no le caía bien, pero no yo era la del problema, no yo siempre no fui la del problema, sino que yo obedecía. Él me decía, ve y te cargas una olla de tamal solito vos, pues yo iba ahí. Yo hacía el intento, a pesar de que yo estaba enfermo. Como yo les decía, yo siempre de buena gana, cuando yo dije yo quiero ser diácono, yo lo voy a hacer de buena gana, yo iba, porque a mí me gustaba participar. Yo decía, de alguna manera sirvo al Señor, y no le hacía caso a mi líder. Pero llegó el momento de que estaba celebrándose una boda, y entonces a mí me tocó estar ahí al frente, y entonces llega y yo estoy ahí en la puerta. Sucede que dentro de ahí hay varios. Yo era un diácono de esos, de los más que están en el rango más bajo, y hay una cabeza encima de nosotros y luego la cabeza principal. Entonces llega el líder de mi grupo y me dice, tú te quedas acá en la puerta. Cuando llega el líder principal, el presidente de los diáconos, y me dice, ¿tú qué haces aquí? ¿Por qué no te vas para adelante? ¿O por qué mejor no te desapareces de aquí? Porque la facha que traes, no traes buena pinta. Esto es una boda, un casamiento, un matrimonio. Traes mala pinta. Pero yo ya no podía hacer nada con el carácter o la cara que Dios me dio, la planta, como él le decía, con la fachada que ando. Yo ya no puedo más. Si yo me peino y me pongo el uniforme que dicen que uno se debe de ponerse, uno ya no puede hacer más. Aunque yo me maquillara, yo creo que ni así me mire bonito. Y entonces, eso fue el punto culminante. Y esa tarde yo vine y lloré ante el Señor y le digo, Señor, le digo yo no quiero salirme. Yo no quiero irme de acá, yo quiero estar acá. Quiero servir, porque esto es lo que yo quiero hacer. Aquí me siento bien, pero de alguna manera yo ya no aguanto esto. Y yo no decía nada, aunque ya había recibido revelación de Dios, ya tenía doctrina, pero yo me portaba como simple. Yo llevaba lo que se dice ahí y yo estaba sometido bajo mi autoridad. Pero de alguna manera yo no sé por qué sería así. Y no le voy a decir yo por esto me salí, no. Porque como he dicho muchas veces, mañana puedo estar otra vez yo ahí, otra vez en mi iglesia. Porque yo no me he salido de ahí. Yo tengo cierto ligamiento y a mí no me gusta cambiar de religión o de institución. Me gustaba estar ahí. Y entonces yo vengo y lloro ante el Señor y le digo, Señor, tú sabes de que yo no quiero irme, pero de plano tengo que irme. Y entonces yo voy hacia el presidente y le digo, yo ya no voy a poder estar aquí. ¿Y sabe lo que me dijo? Qué bien, qué bueno que te vas, que te vaya bien. Ya yo me encargo de decirle al pastor que vos ya no quisiste servir, podés irte. Así de fácil. Y bueno, yo después el grupo donde yo estaba, ellos me empiezan a decir, hermano, ¿por qué te vas? Yo le digo, me voy simplemente por motivo de fuerza mayor, por cuestiones de así. Es primera vez que yo cuento públicamente esto, nunca lo he hecho. Y yo les digo a ellos, no, yo me voy porque tengo cosas que hacer, ya no me da tiempo de venir, ya no puedo de alguna manera servir y entonces yo tengo que irme. Pero no por eso salí yo corriendo de la iglesia, sino que ciertamente seguí ahí mismo. Yo ya no era diácono porque ciertamente al presidente no le placía que yo fuera, pero de alguna manera yo seguía dentro de la iglesia ahí. Pero hay personas, como digo, que tan solo le hacen una mala mirada o algo porque no le cae el pastor o alguien, ya sale corriendo buscando a dónde irse a otra denominación. Esto no debe de ser así.
Esto no era lo que yo iba a decir, pero parece de que otra vez el Señor me cambia el tema. Y todo esto por la mujer samaritana. Y muchas veces la iglesia está igual que ella. Entonces, cuando el Señor te pide de beber, tú lo primero que sacas es el resentimiento, el espíritu de discordia que llevas adentro, el espíritu de división que llevas adentro. Hay personas que tienen tal resentimiento en sus corazones que ya no se congregan. Y cuando oyen el evangelio empiezan a blasfemar, a decir, no, eso no sirve para nada. Ahí ni siquiera lo pueden ver a uno, ya no se congregan. ¿Por qué? Porque existen ciertos hermanos de las congregaciones que se portan como el que yo le he dicho. Pero la Escritura dice que si nosotros amamos a nuestro prójimo, debemos de entender, tal vez están pasando por alguna condición, están deprimidos, tienen estrés del trabajo o alguna otra cosa tienen, por eso se portan con uno así. Uno debería de entenderlos y orar por ellos, para que de alguna manera ellos puedan sanar su espíritu y tener paz en el Señor. Pero entonces cuando el Señor llega y le pide de beber a la mujer samaritana, aflora todo este resentimiento que hay hacia los judíos, y ella se niega a darle de beber. Y esto no se debe dar dentro del pueblo del Señor, sino que se debe de ser como Rebeca, sin ningún resentimiento. Dame de beber. Ya baja inmediatamente su cántaro de agua y le da de beber. Y también daré para tus camellos. Y luego el Señor la premia con brazaletes de oro, con pendiente de oro. Y no solo se queda ahí la bendición del Señor, no solamente se queda ahí esos regalos que le dio primeramente, sino que Él le da aún más regalo. Cuando alguien es dadivoso, cuando alguien da sin esperar nada a cambio, como Rebeca. Pero ¿qué hace la mujer samaritana? Aflorar lo que ella tiene dentro de sí. Pero Rebeca, sin ningún resentimiento, sin esperar nada a cambio, se le da un esposo y se le colma de dones. A la mujer samaritana ciertamente se le da un esposo espiritual, que es el Señor Jesucristo. La Escritura ya no dice qué fue lo que sucedió con la mujer samaritana. Si abrazó de alguna manera la fe, si bebió del agua de vida que el Señor le ofrecía, o simplemente terminó ahí. Pero si el Señor toca tu puerta, si el Señor toca tu corazón, es porque Él quiere bendecirte. Él quiere darte del agua viva. Acá vamos a concluir esta primera parte de este tema de más bienaventurado es dar que recibir. Amén.